Bueno, nosotros de regreso ya en esta parte, en esta segunda hora, en esta entrevista central, señor director, ahí se comió los mocos, como dicen en buen cibaeño, se le fue la entrevista central. Es más, para que usted vea que yo soy un tipo bien con usted, tire el bombe de la entrevista central. Ahora sí entramos como debe de ser. Y con nosotros Robert Frías, no Flores, Frías, que es el presidente de la ADP. Y qué bueno, escuché fuera del aire antes de entrar de que el magisterio, los profesores, este gobierno y el gobierno pasado, el Estado, vamos, para no entrar en contradicciones, le da estabilidad. Estabilidad laboral, pero eso no viene solo. Eso ha sido el resultado de la lucha constante de algo estamos hablando presente, ¿eh? Claro, pero eso ha sido la lucha constante de algo que se llama Asociación Dominicana de Profesores ADP, que logró que se creara el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INABIMA, que es el que garantiza eso. O sea, te garantiza. Los profesores también. No estamos como deberíamos estar. No es que no estamos mal, pero no estamos como deberíamos estar. El Estado no nos ha garantizado realmente esa vida digna que necesita un docente. Los profesores no son ricos. Pero lo primero es que el mismo... clase media. No, desde que tú te haces profesional, porque la clase el dinero no da clase social. Sí. El dinero es un componente, pero no es determinante. Automáticamente tú te haces... Las clases sociales se dividen por su ingreso. Es un elemento, pero, por ejemplo, aquí tenemos funcionarios que han tenido que ponerse a estudiar para poder decir que son clase media, porque el dinero no te da clase social. No. A eso me refiero. Ahí no claro entramos, que sí. O sea, de hecho, pero un título no te pone a ti. Automáticamente los parámetros te ponen hay personas que son clase alta que ni siquiera son bachiller. Pero no están en esa élite, no entran en esa élite, Entonces, Roberto, lo de la clase social, personas que tienen muchísimo dinero y no encajan en la clase alta. No están en esa élite. De hecho, claro que sí. De hecho, Roberto, eso están así. No, hay gente, oye, que no tiene. Bueno, pero si nos vamos, por ejemplo, a libros de texto, hay científicos que no son bachiller y han escrito y han hecho. Sí, pero tú estás hablando de personas autodidactas. Sí, pero a nivel es lo mismo. Un título no hace la clase. Es un elemento para. Es más, es tomado como referencia para la clase social. Entonces, no necesariamente, porque cuando tú haces una encuesta, tú te vas al nivel, el poder adquisitivo. Es un parámetro. ¿Cuánto usted gana? De tanto a tanto usted entra que hacer. Ahora, hay gente, pero hay profesionales que no tienen con qué comer y en qué clase están. Automáticamente el sistema lo pone por la titulación en clase media, porque la clase media se divide en clase media alta y clase media baja. Entonces, ahí entra por el título clase media baja y así que se definen las clases sociales. Sí, no, así pero que no, se subdividen el título, es más, yo soy las clases sociales. Yo soy antitítulo. El dinero, los recursos económicos son un elemento y vuelvo y te reitero, hay personas que no son ni bachiller y han que acumulado no son clase riquezas, alta, no. Es más, han acumulado riquezas, pero no encajan. Han llegado a ser senadores, diputados. No encajan, y tuvieron que fajarse a estudiar. Sí, pero independientemente. Tuvieron que fajarse a estudiar. Sí, pero independientemente tú puedes estudiar a cualquier edad. Claro, no importa. Sí, y eso es importante. Eso no importa. Ahora, el éxito de una persona no lo determina un título. No, claro que no. Totalmente. Ahí sí y la clase social no la determina un título. Sí, es un elemento fundamental. Pero vamos con el tema. Hablando del tema que está en el tapete. En el caso del 4% que se ha hablado, ¿verdad?, sobre la reducción que podría tener dentro del presupuesto nacional que se hace cada año. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? La posición nuestra estuvo fijada desde el lunes, escribimos algo el domingo y lo publicamos el lunes temprano sobre los componentes de esto. O sea, nueva vez el presidente de la República se equivoca. Nueva vez el presidente de la República dice hacer algo. No, porque no fue presidente. Dice hacer algo y después tiene que darle para atrás. Perdón, no fue el presidente de la República somete ante el Congreso de la República una solicitud
para destinar 4.250 millones de pesos hacia otro ministerio. Pero es una solicitud, es una petición del presidente de la República. Y esto... Eso fue su equipo. Pero la solicitud legal. no la hace el equipo. La solicitud la hace el Poder Ejecutivo, que es el organismo que faculta la Constitución de la República en su artículo 234, que dice que el Poder Ejecutivo puede someter ante el Congreso de la República una reducción del presupuesto de instituciones públicas que no tengan previsto el gasto total de lo que se le ha consignado, y solo el Poder Ejecutivo puede someter ante el Congreso de la República ese recorte presupuestario para ser redistribuido a otras instituciones. Pero es cierto que está sobrando dinero dentro de eso. proceso. Vamos primero a verlo en términos jurídicos, pero y después vamos a ver... El presidente llegó a someterlo al Congreso. Sí, ante el Congreso. Y vimos a la senadora Farideh Raful decir que ellos iban a estudiar de manera minuciosa la solicitud del Poder Ejecutivo. Estoy citando algo que sale en los periódicos de circulación nacional y declaraciones pero de Farideh Raful, la que salió a marchar por el 4%. Sí, lo que ocurre que esos que marcharon con nosotros, sacan los tweets a ella, que salieron a marchar con nosotros, con este país por el 4%, al parecer se le olvidó eso. Y debo decirte, y debo retornar para tener la historia. En el año 2011, el PRD, hoy PRM, firmó un acuerdo para la entrega del 4% de educación. La única fuerza política que se opuso a la entrega del 4%, o la única persona, y dijo, y lamentablemente no quisiéramos tener que darle la razón, pero las acciones de Abinader hoy le dan la razón, fue Leonel Fernández. Y lo digo porque nosotros no tenemos la verdad de ser dicha. Leonel decía que no había forma de cómo gastar esos recursos. O sea, y estoy chocando la posición de Leonel con lo que dice Luis Abinader. Entonces, Leonel en ese momento lo que proponía en ese entonces es que él veía más viable dar el 16% del presupuesto. Lo vamos a ver en términos legales ahora. La parte legal la vamos a ver ahora. Que el 4%, porque todavía la educación en ese momento no tenía la plataforma para hacer la inversión de un monto tan elevado como el 4% del Producto Interno Bruto. Eso lo vamos a ver en la parte legal. Dentro de ese mismo tema de Leonel, para no extendernos con el tema de Leonel Fernández, también mencionaba que los docentes, él decía que el 4% no se podía implementar hasta que los docentes no fueran capacitados como debe de ser, porque entonces los estándares del nivel de educación del país no iban a mejorar. Y a lo que vemos también tenías razón en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Todavía no se puede, si a eso vamos. Es lo que te ¿qué ocurre? Razón. Que esas organizaciones políticas firmaron, incluida el PRD, hoy PRM, en la persona de Rafael Hipólito Mejías Domínguez, firmó ese acuerdo por el 4%, donde todos se comprometían a que si ganaban las elecciones, se iban a comprometer, se comprometían en ese momento. Bueno, pero lo firmó Hipólito, hoy PRM, entonces. Pero yo no estoy diciendo que Abinader tenga que reconocer o no este acuerdo, pero lo firmó el PRD, hoy PRM. Pero ese PRM, en ese momento el PRD, que hoy son funcionarios, una parte importante, por no decir todos, se movilizaron con este país por el 4%. Entonces hoy quieren desconocer. Hoy ya no, porque ya anoche habló la vicepresidenta de la República. No, porque eso fue una estrategia. Eso fue una bola de humo. Entonces, sí, exacto. Para la realidad que yo quiero que tú me hables, sí, qué está ocurriendo en las escuelas de la provincia de Duarte, porque ya en Santiago sabemos la situación. Vamos por parte, como el descuartizado. Vamos a ver esta como parte Jack primero y después. El Destripador. Sí, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Estas 10 organizaciones firman ese acuerdo. Si Danilo Medina sale electo presidente en el 2012 y lo pone en ejecución a partir del 2013. Reconoce que Danilo Medina. Pero lo estoy diciendo. Es que la verdad es. Sí, pero que tú como que me maquillaste a Leonel muy bonito y a Danilo reconoce a Danilo. Cuidado. Danilo otorgó el 4%. Claro que sí, en los gobiernos y lo entregó. Claro que sí. Entonces, aunque dicen ahora que lo usaban también de que medio callado para otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Eso, el Leonel haber dicho eso también violentaba la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley Orgánica, que es promulgada por el propio Leonel Fernández, 6697, en el año 97, sí, y en su artículo 197 expresa, cito textualmente, el 4% del Producto Interno Bruto, el 16%, perdón, primero dice, el 16% del presupuesto nacional o el 4% del Producto Interno Bruto será destinado para la educación dominicana, cualquiera de los dos montos que sea mayor.
No es que el presidente quiera, no. El monto que sea mayor de los dos deberá ser consignado para la educación dominicana. Eso dice la Ley Orgánica de Educación 6697 en su artículo 197. No es el que el presidente quiera, es el que sea mayor de estos dos. En términos constitucionales, entonces, el artículo 63, acápite 10 o 63.10 expresa que, y es así tajante, no permite nada más, dice que los recursos consignados para la educación dominicana no podrán ser tocados bajo ninguna circunstancia para ser destinados a otras instituciones u organismos. Eso es así. Entonces, esa solicitud del Poder Ejecutivo es un acto anticonstitucional, pero quizás el presidente pueda errar por no conocer la Constitución, aunque es algo penoso. No. Es algo penoso. Así no, Robert, a ese nivel. Claro que sí. No creo que ese sea el caso. A mí como presidente de la ADP no me pueden hacer fijar una posición o un documento yo sabiendo que estoy violentando los estatutos de la ADP. Porque yo debo conocer mis estatutos. Yo debo conocer las normas legislativas de lo que yo estoy dirigiendo. Entonces, al presidente, no solo el presidente para no ser, sino sus asesores. Porque el presidente debe tener asesores en materia política, en materia legal, en materia política y en materia económica. Pero peor aún es escuchar al ministro de Hacienda defender, tomando como referencia el artículo 234, la solicitud del presidente. O sea, hago todo este preámbulo para que nosotros podamos entender cuáles son las personas que están dirigiendo los destinos de la República Dominicana. Que siquiera conocemos las leyes y las normativas que rigen este país, este Estado, esta nación que lleva el nombre de República Dominicana. Sobre la pregunta... Sí, ahí vamos, las condiciones, ya tenemos, ¿cuándo que empieza el año escolar? 19, ya inició. Bueno, en los colegios... No, ya el año escolar inició. El año escolar inició porque se están trabajando talleres, adecuamientos. Bueno, pero los profesores están en las aulas. Pero el año empieza... Esa sería la pregunta, ¿verdad? Por parte. El año empieza, o sea, para el pueblo, cuando los niños comienzan a asistir a las escuelas. Ya esa es la integración de los niños. Sí, pero que ahí es que... Ahí es que la sociedad lo percibe. Ahí es que la sociedad lo percibe. Ustedes ya comienzan a... Bueno, exacto, los talleres, la capacitación, la adecuación del entorno del aula. A compartir. Entonces, exacto, entonces ese proceso inicia a partir del 19 de septiembre. ¿Cómo están las condiciones de las escuelas en la provincia de Duarte? No se cuentan. Bueno, me voy a limitar a San Francisco de Macorís, porque hay otras seccionales y no quiero usurpar el rol de San Francisco de Macorís. En Santiago ya sabemos que hay problemas. En San Francisco. La misma realidad. O sea, la realidad no es distinta para un municipio. La realidad es general. Centros educativos que están siendo intervenidos, pero en las vacaciones estuvo suspendido los trabajos, no se estuvo trabajando a la brevedad y en el tiempo que debió ser trabajado, como es el caso de la Escuela de Alto de los Naranjos, que no va a poder iniciar. Si al menos ¿Cuántos estudiantes alberga esa escuela? Y no tengo la matrícula, sí. Si dijera un número estaría mintiendo. ¿Por qué estuvieron detenidos? Porque el ministerio no destinó los recursos a los ingenieros para que avanzaran los trabajos. Pero de igual manera, pero de igual manera, tú sabes, pero de igual manera se encuentra la escuela María Teresa Mirabal del OTB Centro Los Bracitos, en Los Bracitos, pero y la escuela Padre Brea, pero la escuela Luis Emilia Concepción. ¿Y la escuela Padre Brea? Sí. Esa escuela vieja. Ahí la ATMAI, ahí los representantes de la ATMAI se han dirigido, hicieron una nota pública que bien podemos hacértela llegar, donde ellos dicen que no hay condiciones para iniciar de manera presencial allí la docencia. El Liceo Manuel María Castillo, la Escuela Luis Emilia Concepción. ¿El liceo también? Sí, la Escuela Luis, al lado una de otra. La Escuela Luis Emilia Concepción, que es algo que nosotros lo tenemos colgado en el alma, porque allí el ATMAI, los padres que dicen que no hay docencia, al punto que el presidente del ATMAI sacó el guardián de la escuela y le dijo que no hay forma, que los maestros no van a entrar a la escuela y que el ministerio debe intervenir. Pero la falta de política gubernamental seria obliga, ¿de cuántas escuelas estamos hablando que este año no están? Él ha mencionado 8. Preparadas. Y las que faltan. ¿Sí? Y las que faltan. Pues entonces el año escolar está colapsado. Referirme al caso de la Escuela Luis Emilia, las autoridades del Ministerio de Educación fueron allí, observaron la planta física y determinaron que allí no se le garantiza la vida a nadie que pueda elaborar allí por las condiciones de la planta física. Sacan los estudiantes, lo llevan a la iglesia, lo llevan al centro comunal
y ahora la iglesia supuestamente dice que no pues, se pueden tener los estudiantes en la escuela, ahí en el espacio. Robert, entonces tenemos estamos esa hablando escuela, de infraestructuras infraestructura viejas y de las que han sido construidas, las que fueron construidas con los recursos del 4%, en su mayoría. estamos hablando de la que fueron infraestructuras que no pasan de 20 años. Tienen 10 años, no tienen 10 años. 10 años y ya no están en condiciones. Exacto, claro, con la particularidad de la escuela Padre Hebrea y la escuela el Liceo Manuel María Castillo, que son íconos de San Francisco. Pero también tenemos, por ejemplo, la escuela de Laida Pérez, que es una escuela que lo único que es real allí son los estudiantes y los maestros, porque lo demás es móvil. Fue una escuela construida en aulas móviles y no ha sido intervenida. Y a más de 8 años. ¿De cuántos niños, Robert Frías, o familia, estamos hablando que va a impactar faltan otras. este tema de las escuelas que no están en condiciones para comenzar el año escolar? Mira, las condiciones no están dadas. Bueno, está la escuela Demetrio de Menas Domínguez, también de la NASA, de Atillo, perdón, Escuela Altagracia Grullón, sobrepoblada, en fin, pero podemos pasarle una relación. Hay una realidad. Nosotros vamos a permitir que se aperture el año escolar. Vamos a iniciar con las condiciones que tengamos. ¿Y esos niños dónde van a iniciar? Bueno, el Ministerio de Educación, Ángel Hernández, deberá buscar dónde vamos a iniciar y la manera en la cual vamos a iniciar. Pero al punto que nosotros tenemos, el ministro ha hecho una propuesta, al parecer tomó como referencia a San Francisco de Macorís, que aquí hay locales rentados para impartir docencia, como es el caso de la Escuela Laboral San Martín de Porres, que es una escuela laboral donde las personas jóvenes y adultos se capacitan allí en diseño de interior, en ebanistería, en esto de belleza, sí, técnico, de belleza, de repostería, o sea, se hace una labor allí y funciona en un local rentado. Que haya irregularidad con el pago es otro tema. También. O sea, ahora, Roberto. ¿Y de dónde fue que sobró el dinero? ¿Y dónde que sobra? Esa, sí, hay un... Que dijo la vicepresidenta, Robert, que le extenuaran las ideas para ver dónde se iba a invertir el dinero sobrante del 4%. Pero la vicepresidenta, al parecer, no revisa sus redes sociales. Porque yo le tuiteé a ella un artículo que escribimos recientemente, lo que escribamos el domingo, el lunes temprano en el Jaya, donde yo les preciso en ese artículo que cómo es que sobran los recursos del 4% si tenemos problemas de infraestructura, si no está resuelto el problema del personal de apoyo administrativo, si no tenemos los recursos didácticos y pedagógicos en la escuela para el proceso de enseñanza-aprendizaje, como son libros de texto, material gastable. No lo contamos en la escuela. Entonces, ¿cómo es que sobran los recursos ante tantas necesidades? Que no va a ser comprada a gran escala. Exacto. Para esto, seguro de ahí debe de sobrar. Pero hay algo, Robert, que esta noticia la debatí aquí. Con respecto, estaba hablando de infraestructura y escuela, pero ha salido en varias ocasiones, valga la redundancia, lo que es el matriculado excesivo de este año. En el punto que hay escuelas, inclusive los colegios, tuvieron que tener un tope. Y lo digo porque he hablado con varios directores de algunos colegios reconocidos de aquí y me han dicho lo mismo, que los propios estudiantes, ellos han hecho como otro tipo de depuración, ¿verdad? Para que siga estando en el centro y dejar pocos espacios para los estudiantes nuevos que llegan, tienen los requisitos para estar dentro del mismo. Pero que las escuelas también están totalmente ocupadas. Entonces, y esa que la infraestructura no lo permite. ¿Qué va a pasar con los estudiantes este año, cuando el salón de actos también esté ocupado y no haya más espacio? ¿Qué se puede hacer? Esa es una buena pregunta, muy buena. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En una aula sobrepoblada, por ejemplo, las aulas más grandes que contamos en la escuela pública son de 42 metros cuadrados. La hemos medido, porque no queremos hablar cosas que no son. 42 metros cuadrados. Entonces, ¿eso alberga cuántos estudiantes? Si ubicamos, una butaca ocupa más de 1 metro. Una butaca toma más de 1 metro cuadrado. Entonces, el ministro dice, inscriban 40 estudiantes. ¿En qué espacio? No da, porque también los números, por lo menos a mí, profesor. Yo no soy físico, no soy matemático, pero si una butaca ocupa más de 1 metro y las aulas más grandes son de 42 metros cuadrados, ¿en qué espacio vamos a ubicar a los 40 estudiantes que orienta el ministro de Educación? Pero además, el registro de grado trae consigo solamente 35 líneas para inscribir los estudiantes, para usted registrar a los estudiantes. ¿Qué vamos a hacer con esos otros 5 que no hay donde ubicarlo en el registro de grado?
Si el ministro está dando muchas declaraciones alegres, fijando muchas posiciones alegres, desconociendo la realidad, la realidad en la que vive la escuela pública. Cursos A, B, C, D, E. Sí. Hay que dividirlo. Entonces, ese es un problema que tenemos. Nosotros hemos orientado de manera consciente a los directores, bueno, inscriban lo que sea posible. Porque la educación es un derecho fundamental. Pero ahí entonces, ¿qué pasaría? O sea, ustedes como presidente de ADP, ¿qué va a pasar con la sobrepoblación? Demandar ante las autoridades del Ministerio de Educación, ante el gobierno, que sean construidas las aulas que hacen falta. Porque yo aquí decía, porque es un asunto, y discúlpame, es un asunto de planificación. Por ejemplo, nosotros tenemos la escuela Padre Brea sobrepoblada. Le voy a hablar de un entorno. La escuela Belaranda sobrepoblada. La escuela San Martín de Porres sobrepoblada. La escuela de los Rielitos sobrepoblada. Lecilia Pepín, me imagino. Pero, o sea, en un entorno para ubicar entonces una escuela que lleva más de 6 años paralizada la construcción y está en 80%, que es la escuela de los Rieles. Entonces no hay una planificación. Si se quiere descongestionar, si ciertamente hay un interés marcado para resolver el problema de la educación y sobrepoblación estudiantil, vamos a concluir esa escuela. Que desahogamos todos esos centros educativos que he mencionado, que están en ese entorno. En un 80% de construcción. Pero mientras está en 80% de construcción, al Ministerio de Educación le sobran 4.250 millones, según lo que dice el Poder Ejecutivo. Ese 20%, ¿cuánto puede albergar? Eso puede resolver. Eso puede resolver el problema entre 500 a 600 estudiantes. ¿Y tú crees que eso pueda puede apalear un poquito la situación? Pero ocurre, bueno, yo le doy una lectura a lo que ha expresado el presidente de la República, siendo condescendiente con él y entendiendo el interés de él con la sociedad dominicana y de la transparencia. Él ha dicho, y es lo que dice su discurso, o sea, no estoy diciendo que lo dice textualmente, sino la posición que él ha fijado. Bueno, al Ministerio de Educación le están sobrando 4.250 millones de pesos. Hay que repartirlo para que no se los roben. Para que los compañeros que nosotros hemos puesto en el Ministerio de Educación no se los roben. Pero Robert, pero lo que ha dicho el presidente. Pero ¿cómo así, Robert? Pero es lo que ha dicho el presidente. ¿Cómo que se los robe? En su discurso. No, el presidente no pudo haber dicho. El discurso que dice en sus actos. No lo estoy citando. Dije el discurso que dice en sus actos. El discurso que emana de sus actos es eso. ¿Cómo así, Robert, que se los robe? Claro. Pero no es un ministro. Claro. No, yo no estoy diciendo que él se lo va a robar, es lo que ha dejado expresado el presidente en su petición. Él entiende que si sobra con necesidades en otros ministerios. Pero mira, Robert, ya tenemos que finalizar. Pero un asunto, y está el otro en obras públicas. Le van a hacer un recorte presupuestario a obras públicas. ¿Cuántos campos hay aquí que aportan a la economía nacional mediante la producción agrícola? No necesitan la construcción de un camino, pero a obras públicas igual le sobran los recursos. No le sobra. Pero mira, Robert, el presidente. Ya para finalizar, lo que quiero que tener el dato o un promedio de cuántos niños se van a impactar con este asunto, porque sabemos que hay muchos padres que no han podido inscribir a sus niños. ¿Por qué? ¿Se da este caso en San Francisco de Macorís? Claro que sí. ¿Y de cuántos niños estamos promedio hablando? Porque es preocupante de que una madre, una familia tenga 5 muchachos y puede inscribir uno y el resto se quede sin inscribirse. ¿Qué va a pasar? ¿Qué solución se está buscando? No tenemos el levantamiento para así fijar un número concreto de cuántos estudiantes. Claro que sí. Te estoy hablando, por ejemplo, ¿Se van a quedar niños sin inscribir? Claro que sí. Me gustaría luego que me pase el dato. Y es penoso, fíjate, a mí me llaman padres que me conocen o quizá algún amigo me conoce y me contactan. Robert, necesito que me inscriban un estudiante en tal escuela. Y yo llamo al director. Me dice el director, tengo 40 estudiantes en turno esperando una inscripción. Tengo 20 estudiantes en turno. Estamos hablando de muchos niños. Tengo 20 estudiantes en turno. Tengo 15 estudiantes en turno. ¿No sería que esa chinita que tiran de los 4.000 y pico millones de pesos que le sobra a educación era para apaciguar esa realidad que tú estás hablando ahora? Bueno, ha habido una reacción con eso y hay una realidad. Nosotros quisiéramos, y la intención nuestra es que el Ministerio de Educación pueda resolver eso, porque la educación es un derecho fundamental y el Estado debe ser garante de esa educación que lo consagra en la Constitución, una educación digna, gratuita y de calidad. Nosotros no queremos que se quede un estudiante fuera, pero si no hay espacio donde ubicarlo, no hay forma. Y nosotros hemos llamado, le hemos hecho el llamado a los directores, a los equipos de gestión, a los maestros, dentro de las posibilidades. Vamos a Guadalupe a ver ahorita, a ver qué ella dice, si hay o no hay espacio. Robert, gracias por siempre
acudir a nuestro llamado para darnos estas informaciones que creo que son importantes porque la gente desvió la atención con el tema del 4%, más no bien esta realidad que tú estás planteando. Tenemos estudiantes que no tienen dónde estudiar, es grave aquí en la República Dominicana. Y disculpa ahí brevísimo, una salida que se está buscando es que los padres desplazan a sus estudiantes hasta los campos. Como en los campos hay más espacio. Porque es imposible. A eso iba, entonces, que se rumora que hay escuelas que están en sitios donde no hay muchos estudiantes. Pero por Dios, ¿con qué tiempo? Eso es eso es cierto. Eso es cierto. Ah, pues mire, el senador lo dijo aquí la semana pasada. Eso es cierto, hay estudiantes, pero hay un problema de costo, de transporte. Logística. Entonces, o sea, son muchos, pero hay que buscar alguna salida a esa situación, a esa realidad. Hay problema. Vamos a la pausa, señor director. Luego de la pausa vamos a hacer contacto vía telefónica con Eric Risset de Soluciones Móviles Soluciones, para hablar del tema de la madera y el vertedero. Luego de la pausa. A celebrar, ya llegó el toque.